La semana pasada estuvimos haciendo un análisis del primer debate que hubo para las elecciones presidenciales. Más o menos la conclusión que sacamos en ese momento era que, junto con los que habían hecho el análisis, que Massa había salido indemne, es decir, el peor ministro de los últimos 40 años, una situación económica gravísima, había salido indemne. Bueno, ahora hubo otro debate. Evidentemente fue bastante diferente a lo que fue el primero. Y para analizar esto, estamos comunicados con Diego Raus, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Diego, ¿qué es lo que viste? No sé si... yo empezaba diciendo eso. La semana pasada uno decía, bueno, ese debate en realidad fue un debate bastante insípido, por decirlo de alguna forma, el primero. ¿Cómo viste este debate, el del domingo en la Facultad de Derecho? Bueno, en primer lugar, creo que tanto el primero como el segundo debate, ¿no? Se dio acorde a la situación que vive el país, ¿no? Digo, cuando un país está en una situación normal, con problemas como tienen todos los países, pero no como estamos nosotros, los debates generalmente se definen por que los candidatos presentan propuestas, ideas, critican algunas cosas, pero se basa en propuestas, ¿no? Nosotros no estamos en esa situación, estamos en una situación bastante crítica y cada vez más crítica. Por lo tanto, los debates de propuestas son bastante dificultosos, ¿no? Y se vio lo que se vio en los dos debates. Los candidatos, más que propuestas, apuntan a criticarse unos a otros, chicanearse, acusarse de cosas, ¿no? Agredirse. Se dio así en estos dos debates, ¿no? Y en este segundo debate, donde seguramente el candidato oficialista, Massa, sabía que venía complicado por la situación económica, pero aparte por el efecto Insaurralde, creo que intentó posicionarse no desde la crítica y las acusaciones, sino haciendo propuesta tras propuesta, ¿no? Pero bueno, trató de mantenerse en ese nivel, pero claro, le jugaba en contra la semana que había pasado entre el primero y el segundo debate, ¿no? Y obviamente las fuertes acusaciones o críticas que le lanzaron los otros candidatos, ¿no? Algunos en buen tono, como Schiaretti, y otros con, como se dice, los tapones de punta, como Milei y Bullrich, ¿no? Ahora, esto de las propuestas de cualquier forma tenían sabor a poco. Es muy difícil poder hacer que alguien que en este momento está llevando adelante todo lo que significa la economía, que pueda hacer algunas propuestas que no tengan que ver con la que ya está haciendo. Y son propuestas que son ve que son como aspirinas con un cáncer, como por ejemplo devolverle a un sector de la población una parte del IVA o bueno, propuestas de ese tipo, ¿no? O una que anunció que va a haber créditos cuando todos sabemos que, bueno, en la Argentina hace años que no hay créditos y uno se pregunta cómo van a hacer para que haya créditos, ¿no? Y sí, bueno, es cierto eso, pero lo que pasa es que no queda más que hacer propuestas. No, a ver, una opción para un oficialismo en un debate es defenderle al gobierno al cual pertenece, el gobierno vigente. Eso es imposible en este momento para el oficialismo, para Massa. Por lo tanto, lo único que le quedaba es hacer algún tipo de propuesta donde decía cómo iba a empezar a corregir algunos de los graves problemas que tenemos, pero uno puede creerle, no creerle, etcétera, pero es el único camino que tenía el oficialismo Massa para este debate, ¿no? No tenía otro elemento, otra arma. Diego, vos que solés viajar y que bueno, que das clases a veces en Bolivia, en otros países, ¿se conoce algún país que teniendo un ministro tan
digamos, tan malo para la gente, por ahí para el sector económico. Es bueno, ese sería otro tema de discusión, pero que se haya podido candidatear, porque uno tiene el caso de Bolivia, que era Arce, el ministro de Evo Morales, pero fue en el mejor momento de Evo Morales, que fue ministro, entonces fue elegido presidente. Pero ¿hay algún caso así, o en esto vamos a ser pioneros, por lo menos por lo que vos sabés? No. Primero, pensemos una cosa, Massa no es economista ni ministro de Economía. Agarró este ministerio pensando que le iba a ir un poquito mejor y con eso promocionarse a la presidencia, ¿no? Pero como político, no como economista y ministro de Economía. Le salió un poco mal porque la economía quedó mucho más afectada que hace un año, ¿no? Pero los ministros de Economía, cuando se candidatean, es porque la economía de su país tuvo una buena performance. Un caso fue Arce, que en realidad no se candidateó, sino que después de todo el despelote del 2019, Evo Morales no podía ser candidato, lo pusieron a Arce, y con su buena gestión económica ganó la elección. Otro ejemplo, más atrás en el tiempo, si bien no ganó, fue llamativo, fue con la transición democrática en Chile, donde el candidato del pinochetismo, Hernán Vigi, que fue su ministro de Economía del llamado milagro chileno, sacó el 45% de los votos casi, ¿no? Y siendo el heredero del pinochetismo, quiero decir, fue importante eso, ¿no? Pero bueno, reitero, en esta situación se da esto. Massa no es ni economista ni ministro de Economía. Utilizó esa plataforma como apuesta para candidatearse y, bueno, y a ver que salga lo que salga. Y vos, a ver, y para vos, ¿a quién le fue mejor? Es decir, ¿a quién crees que le ha ido mejor en este debate? Yo creo que en las condiciones del debate, reitero, donde lo más importante es quién se impone en el grito, en la acusación, en la crítica, realmente un debate bastante malo, ¿no? Por supuesto. Sí. Creo que quien salió mejor parada, tuvo más oportunidad en ese intercambio de agresiones, poner en algún momento frase justa, fue Bullrich, ¿no? Reitero, Massa se quedó más en la propuesta porque sabía que no le daba para pelearse mucho, le iban a dar con todo, y Milei fue y vino, y por eso a veces trató de ser más calmo, y por eso a veces y cuando se sacó cometía abruptos como lo de siempre asesina, todo eso, ¿no? Pero reitero, en ese estilo de debate creo que este domingo el que mejor le fue un poco fue a Bullrich. Fue más agresiva y reitero, en ese intercambio fuerte metió 2 o 3 frases que desnivelaron un poco quizás, ¿no? Y Diego, pasaron 3 días, ¿no? Uno por ahí dice, porque parece también, estamos hablando del debate, pero parece ya lejano. ¿Cómo ves todas las medidas que se están tomando en estos momentos y cómo pensás que se llega a las elecciones del 22 y qué puede pasar después del 22? Y evidentemente sí, digamos, lo que pasó en estos 2 últimos días con el dólar tapó el debate, tapó la elección, tapó todo, ¿no? Porque fue muy abrupto la suba del dólar. Creo que eso, como dicen muchos medios de comunicación o analistas económicos, es la reacción de los mercados, los famosos mercados que andás a ver quiénes son, ¿no? O uno sabe quiénes son, ¿no? Fue una reacción de los mercados porque creo que entienden que es muy posible que haya un balotaje Milei-Bullrich, ¿no? Dos candidaturas que van a tomar medidas drásticas, distintas pero drásticas. Milei la dolarización y Bullrich un ajuste del gasto impresionante, ¿no? Nadie sabe qué podría hacer Massa si llegara a ganar, porque obviamente no podría, por la plataforma política de la que viene, hacer un ajuste salvaje, pero también no tendría otra chance, ¿no? Entonces que creo de que después de lo que quedó de estos debates, los mercados, los llamados mercados, empiezan a ajustar y a cubrirse
para el 22 de octubre o el 11 de noviembre, ¿no? Uh-huh. ¿Vos ves, como suelen ver algunos analistas, y también se vio un poquito en el debate por la forma en que eran las preguntas de uno a los otros, de que puede haber un pacto entre sectores del peronismo y del masismo y Milei, y que por eso también esto que se conjugó esto, ¿no? Es decir, el desastre de la política de masa con Milei diciendo no compren dólares, mejor dicho, diciendo no saquen los plazos fijos, sí. ¿Pensás eso? Que hay algo como para que, bueno, que quede todo de tal forma que el que venga después, ellos piensan que es uno de ellos dos, todo les sea mucho más cómodo? Yo no sé si un pacto, un acuerdo entre estructuras políticas. Bueno, Milei no tiene una estructura política prácticamente, ¿no? Pero lo que representa más es una estructura política. No creo que pueda darse a nivel de una estructura política. Sí pueden darse acuerdos entre partes de esa estructura política. ¿A qué me refiero? Parte del sindicalismo, parte de los empresarios, parte de los gobernadores, ¿sí? Algunos municipios muy grandes. Yo creo que puede haber ciertos acuerdos entre ellos, sobre todo porque Milei no tiene estructura política. Uh-huh. Y si ganara, va a tener que armar una estructura política, una estructura de gobierno, más que estructura política, ¿no? Una estructura de gobierno, y ahí va a necesitar gente. Entonces ahí sí puede haber acuerdos, pero reitero que serían acuerdos entre partes, ¿no? Milei y partes de lo que ahora es el oficialismo. Como también puede haber acuerdo entre partes de lo que ahora es Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, para terminar, en general, en los países, en general, la bronca se canaliza por ultraderecha o por izquierda, ¿no? Esto se está viendo en el mundo, en general más por derecha. Pero Milei ha tomado cosas, por ejemplo, la palabra casta, que era la palabra que usaban los indignados, que después se transformaron en Podemos, en España, por izquierda. Pablo Iglesias todos los días estaba hablando de la casta, la casta, la casta. ¿Por qué pensás que acá se canaliza por derecha y no se puede canalizar por la izquierda? Y de paso preguntarte cómo viste el papel de Miriam Bregman, ¿no? No, la canalización del descontento por izquierda puede provenir de problemas, obviamente de problemas, por eso descontento, pero de sociedades más estructuradas, ¿no? Porque la izquierda tiene siempre un programa estructurado. Habla de la economía, habla de las clases, habla del salario, habla de los desempleados, habla de la distribución, ¿no? Propio de una sociedad, una economía sobre todo estructurada. Entonces, cuando esas economías estructuradas están en problemas y hay ajustes, bueno, la izquierda capitaliza porque sus argumentos, sus fundamentos cobran relieve, ¿no? Pero cuando el problema es la desestructuración, cuando el problema no es las clases sino los desplazados, cuando el problema no es el desempleo sino los que no tienen nada, cuando el problema no es la distribución del ingreso sino de los que no tienen ingreso, ¿no? Uh-huh. La izquierda no puede capitalizar eso. La izquierda tiene otro mensaje. Uh-huh. Entonces lo capitalizan, en este caso, de estas formas nuevas de derecha, que apelan a esa bronca, apelan a los que quedaron en el camino, los que quedaron, como se dice, en la banquina, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que llevó al gobierno, a los gobiernos de Polonia, de Hungría, ahora de Italia, a Trump, a Bolsonaro, y ahora lo está poniendo en esa posición a Milei, ¿no? Uh-huh. Es una bronca de los que están afuera, Uh-huh. Y la política representó siempre a los que están adentro. Lo que pasa es que antes adentro estábamos casi todos, ¿no? Claro. Ahora fuera del sistema institucional, hay un gran porcentaje de la población y la política no estaba preparada para representarlos. Entonces lo representan esta nueva política, estos nuevos emergentes políticos. Uh-huh. Claro, bueno, un poco también uno lo ve en el discurso de, bueno, Massa uno no podría decir que es de izquierda, pero uno cuando ve a Massa o cuando ve a las corporaciones sindicales, siempre están tratando de legislar y de ver qué hacer
con el 20 y pico % de la gente, ¿no? Los que cobran salarios en blanco, y dejan de lado a toda la economía informal que supera el 50%. Más o menos es esto, ¿no? Lo que sería esto, y esa es la gente que no está representada. Y claro, porque no solo economía informal, son los monotributistas, los changas, es lo que ni siquiera tienen eso, ¿no? Entonces la economía informal es un complejo muy, muy grande, donde están los que están informalizados y los que están directamente afuera de ese sistema también, ¿no? Uh-huh. Entonces y eso no es, porque a veces esas cosas pasaban como producto de una crisis, como en el 2001 quizás, ¿no? Uh-huh. Pasó esto, explotó, bueno, ¿cómo recomponemos? Esto ya viene de más de 20 años. Uh-huh. Entonces, y reitero, a veces la política hay que interpretarla no en sí misma, el problema actual o cómo viene, sino generacionalmente. Uh-huh. Entonces, cuando ya pasó más de una generación, que donde gran parte de la población vive así, y bueno, se empieza a buscar otras válvulas de escape, ¿no? Otras salidas. Y ahí están estos nuevos liderazgos. Uh-huh. Bueno, y para terminar, yo sé que no está la bola de cristal, pero ¿vos pensás que se da como está armado para el establishment un balotaje más a Milei o puede haber una sorpresa? ¿En qué sentido? ¿Que no sea Massa? En las elecciones, claro, que no exista, que si hay balotaje, que no sea Massa Milei, sino que sea, como vos dijiste, Patricia Bullrich Milei. ¿Hay probabilidades de eso? Sí, yo creo que está abierto, está totalmente abierto. Apuntaría un dato un poquito más claro, es que Milei sería uno de los tres. Por lo menos hasta ahora, pero después está todo abierto. Está todo abierto. Y el tema que el establishment, entre comillas, no sufre con estas cosas, no sufre. Hoy en día los establishments, es decir, las grandes empresas, las grandes riquezas, los grandes grupos financieros, van y vienen independientemente de la política. Esta es la herencia más grande de estos 30, 40 años de lo que se llama neoliberalismo, ¿no? El gran capital se independizó de la política. Uh-huh. Negocia, puede, saca tajadas, prefiere estar tranquilo, ¿no? Pero siempre tiene sus refugios si la cosa le viene un poco en contra, ¿no? Uh-huh. Entonces sea Massa, sea Milei, sea Bullrich, quizás les molesta un poco más Milei porque es un poco más impredecible. Pero llegado el caso a Corrazán y todo se acomoda como siempre, ¿no? Está claro. Diego, bueno, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande hasta cualquier momento. Gracias.